Hay flores que crecen en lugares donde nadie espera verlas, entre grietas, en silencio, en lugares olvidados, y aún así florecen. A veces pienso que muchas de nosotras somos así. La vida en el hogar puede sentirse repetitiva. Los días pasan, las tareas nunca terminan. Cocinas, limpias, organizas y muchas veces nadie lo nota. Y en medio de todo puede venir un pensamiento: ¿esto realmente importa? A veces te sientes sola, aunque no estás sola, cansada, pero sigues dando, sirviendo, sin detenerte, y nadie ve lo que llevas en el corazón. Pero Dios sí lo ve. Dios no se equivoca cuando planta. Si hoy estás en el hogar, no es por casualidad. Estás plantada. Y las plantas no florecen el mismo día. Primero crecen raíces en lo profundo, en lo invisible, en lugares donde nadie puede ver. Tal vez nadie ve tu crecimiento, pero Dios sí. Él ve tu esfuerzo, tu cansancio, tu fidelidad. Incluso en lo pequeño, lo que haces no es en vano. A veces te preguntas si tu vida tiene propósito aquí. Yo también me sentí así.
Hay flores que no crecen en jardines, crecen en desiertos, donde el sol es fuerte, la tierra es seca, donde parece que nada puede vivir, y aún así florecen. Como los cactus, que no necesitan condiciones perfectas para mostrar su belleza, porque aún así son hermosas, así como tú, floreciendo en medio de lo que no es fácil. Tal vez tu hogar no es perfecto, la rutina es repetitiva, tal vez te sientes en un desierto, pero aún ahí puedes florecer. Y entendí que Dios también hace florecer en esos lugares. Dios no siempre cambia el lugar, pero sí cambia lo que crece en él. Entendí que el hogar no era un castigo, era una responsabilidad hermosa que Dios me había confiado. Dios hace florecer incluso en el desierto, y tú no eres la excepción. Florecer no siempre es hacer algo grande, a veces es seguir, confiar, permanecer. Incluso cuando no lo entiendes. Tal vez el mundo no lo ve, pero Dios sí. Y donde Él te plantó, también te hará florecer. Incluso en el hogar, incluso en silencio.